Hola traders, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo informe semanal de acciones donde vamos a ver 3 acciones de Estados Unidos y 2 acciones locales. Bien, los invito a que si todavía no lo hicieron, para poder seguir viendo todas las semanas los análisis, se suscriban al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que subo. Vamos a arrancar con el primero de los activos a analizar. En este caso es Intel. Este activo muestra varias cuestiones interesantes desde lo técnico. Tenemos una zona en los $43.50 aproximadamente, que fue soporte en 3 ocasiones, acá en agosto del 19, en marzo del 20 y en octubre, noviembre, a final de octubre y principio de noviembre de 2020 también. Bien. Por otro lado, tenemos divergencia alcista en los indicadores. Vemos que tenemos nuevos mínimos donde el indicador no los hizo. Y tenemos también, si bien una marcada tendencia bajista desde lo que es principio de año, estamos sobre una zona interesante en cuanto a la relación de riesgo-beneficio que tenemos por estar tan cerca del soporte. Bien. Básicamente la idea con este papel sería que se sostenga sobre los 43.50. Eventualmente podría ir a tocarlos nuevamente, pero es la zona donde tiene que sostenerse. Incluso $43 podríamos redondear un número más exacto en ese sentido, para darle un poco de margen. Y lo ideal sería que vaya a buscar la zona que por ahora no pudo, que está en torno a los $47, que fue un soporte previamente en 2 ocasiones, y ahora lo testeó como resistencias sin éxito. Bien, entonces lo ideal sería desde acá que si esta zona de acá se mantiene como un soporte de cortísimo plazo, dentro de este proceso, una corrección dentro de este proceso, podríamos especular con un movimiento al alza hacia la zona de los $48, que coincide también con un soporte previo y con la apertura del gap. Bien, entonces este sería el primer movimiento que debería tener este activo. Y una vez llegado a la zona del gap, hay varios problemas en cuanto a que tenemos toda una zona de precio con volumen y un gap bastante amplio. Bien, entonces lo ideal sería que vaya a buscar los $48 con 30 aproximadamente, y ahí habrá que reevaluar o seguirlo ajustando los stops en todo caso, a ver si pueden meterse sobre el gap como para tratar de buscar cerrarlo. Lo interesante básicamente es que está cerca de un soporte, que hay divergencias que nos muestran que puede haber una continuación alcista de corto plazo, y una buena relación de riesgo-beneficio. El soporte está en 43.50, las resistencias en 47, 48, 30, 40, y luego toda esta zona hasta la apertura del gap en los $52 aproximadamente. Bien. En cuanto a la siguiente zona de soporte, si quiebra los $43, tenemos acá esta zona en $41 aproximadamente. Lo ideal sería tratar de no llegar hasta ahí y por sobre todo no quebrar esos valores. Pero el objetivo sería que se sostenga sobre estos niveles. Vamos con el activo que sigue. eBay. Bueno, eBay viene también después de los máximos que logró en julio. No pudo volver a llegar a hacer nuevos máximos. Llegó hasta una zona similar, digamos, alrededor de los 56, $58 con 60. Los testeó 2 veces, pero no pudo continuar al alza. Eso le permitió un poco descomprimir en cuanto a los indicadores y tuvo una corrección interesante, y nos deja cerca de una zona de soporte. Una zona de soporte que fue testeada más o menos en esta zona. Fue testeada acá, donde tuvimos el gap también, y en las últimas velas dejó una sombra interesante justo sobre ese soporte y cerrando por encima. Básicamente no tenemos, por ejemplo, como teníamos recién en Intel, una divergencia alcista. Puede llegar a formarse una leve divergencia si
el activo no vuelve a tener nuevos mínimos desde acá. Lo primordial, creo yo, en este caso es sostenerse por sobre todo sobre los valores de 45 dólares y tratar de ir a buscar quebrar esta zona de resistencia de cortísimo plazo que pasa por los 48,70 dólares aproximadamente. De quebrar esta resistencia podríamos esperar un movimiento al alza hasta la zona de 53 e incluso 56 dólares para ahí plantear nuevamente la situación, dado que tenemos, como dije hace un rato, toda una zona de resistencia con bastante volumen en este sector, bien, en este rectángulo de acá. Entonces, esta sería la zona de objetivo en caso de quebrar esta resistencia. Y los soportes siguientes están, el primero, como mencioné recién, en la zona de los 46 dólares con 50, luego en zona de 43 dólares aproximadamente, y finalmente en zona de 38 dólares con 30, que fue una resistencia que testeó varias veces a inicios de este año y no la había podido quebrar con éxito. Bien, entonces se muestra con una interesante relación también entre el riesgo y beneficio por estar cerca del soporte, pero no veo una confirmación todavía de que pueda haber un cambio directo de la tendencia. Lo ideal sería quebrar acá esta resistencia dinámica y a partir de ahí sí tratar de pensar en un nuevo movimiento al alza, por lo menos hasta la zona de 53 o 56 dólares. Vamos con el siguiente activo de los que son de Estados Unidos, es Cisco en este caso. Yo este papel lo había publicado en un informe a fines de septiembre, bien, creo que fue por esta zona, donde estaba sobre una zona potencial de soporte. Tuvo un buen movimiento, pero continuó en su senda bajista de más mediano plazo y ahora tuvo una muy buena reacción sobre este valor de acá en 35 dólares aproximadamente, con una gran suba. Lo interesante de este papel es que tuvo también acá una divergencia alcista en este sector, pero ya tuvo una suba importante, por lo tanto no es tan relevante a día de hoy. Lo que sí tenemos importante es que quiebra esta zona de resistencia que no había podido antes. Lo hace con un gap, lo cual es bueno y malo al mismo tiempo. Digamos, el hecho de hacerlo con un gap es como que se saltea toda la zona de resistencia y a veces suele pasar que en los días siguientes se mete de vuelta a tratar de cerrar el gap. Entonces, por eso acá la clave creo que está en sostenerse sobre esta línea de los 40 dólares con 70, 41 dólares aproximadamente, que sería lo ideal para tratar de no cerrar el gap y desde ahí pensar que esto ya es un nuevo soporte confirmado e ir a buscar la zona de 42 dólares, que es la resistencia inmediata bastante cerca, y luego tenemos otra zona de gap en los 43 dólares con 40. De momento, de cortísimo plazo, la tendencia se transforma en alcista porque se quiebra la resistencia la resistencia dinámica que teníamos de esta línea de tendencia. Se quiebra, además también hace un nuevo máximo respecto del anterior, respecto de esta zona. Por lo tanto, tenemos un indicio de que puede ir a hacer un nuevo movimiento alcista. Sin embargo, la precaución está en esto, en que supera la resistencia a través de un gap y lo ideal sería que se sostenga sobre este nivel de soporte. Tuvo también muy buen volumen y bueno, lo que quedaría es ver si hace algún movimiento correctivo, un descanso mejor dicho, para luego tener otro movimiento al alza. Entonces, los soportes en este momento pasa el más importante por la zona de los 40 dólares con 50, 80 aproximadamente. Luego tenemos la zona de 38 dólares y la zona de 35 dólares. Finalmente un soporte más lejano en 32 dólares con 50. Y hacia arriba la zona de 41.40, 42 dólares. Luego la zona de 43 dólares con 40 y
el inicio del gap, que está en esa zona de 43 dólares con 40, hasta el cierre del gap en los 45.40. Vemos que hay muchas zonas con potencial resistencia, pero bueno, de momento marca que hay un quiebre de la tendencia y un inicio de un movimiento alcista. Vamos con dos acciones locales ahora. Vamos con Loma Negra. Este papel se mantiene en una tendencia alcista desde marzo en pesos. Estamos viendo este gráfico. Básicamente lo ideal acá sería que repita estos movimientos que viene teniendo. Tiene un movimiento impulsivo, una corrección, un movimiento, una corrección, un movimiento, una corrección, y lo ideal sería que siga con este movimiento, tratando de primero superar la zona de 155 pesos aproximadamente, 153, 155 pesos aproximadamente. Luego tenemos una resistencia importante en zona de 163. Y de quebrar eso, la zona de 188 pesos, que ya sería ir a buscar nuevos máximos. Bien, es posible que se dé por cómo viene el movimiento. Si nosotros proyectamos el movimiento anterior, podríamos esperar que si se repite llegue a esta zona, pero tenemos estas resistencias entre medio. En cuanto a soporte, tenemos la línea de tendencia alcista que viene desde marzo, que pasa actualmente por los 135, 137 pesos, que coincide por ahora con el soporte fijo en zona de 135 pesos, pero en la medida que pase el tiempo va a ir subiendo el soporte dinámico y la siguiente zona de soporte en 116 pesos. Bien, el panorama, por ejemplo, si lo vemos en semanal, también es similar, porque se pueden ver bien claritos los movimientos, la corrección, el movimiento, la corrección, el movimiento, corrección. Y bueno, y acá deja una vela de indecisión, por lo tanto podríamos todavía esperar que siga con un nuevo movimiento al alza. Bien, en caso de quebrar ya esta zona de soporte y la línea de tendencia, podríamos pensar en anular ese movimiento, pero de momento está vigente esa posibilidad. Vamos a pasar a la siguiente acción local, que es Cablevisión. Cablevisión muestra también una buena tendencia desde septiembre del 2019, vino desde los mínimos que hizo, tuvo movimiento, esto estamos viendo en semanal, un movimiento, una corrección, un movimiento, una corrección, y ahora tiene un nuevo movimiento. Sobre todo en el corto tiempo de historial que tiene este gráfico, vemos que se forma como una especie de V. Entonces creo que es bastante posible de que llegue en primer lugar a la zona de 475 pesos, pero también a la zona de 520, 530 pesos, como para completar esta figura. Bien, creo que eso es una posibilidad en estos momentos. Como alerta tenemos que tuvo esta divergencia bajista en esta zona, pero después tuvo una corrección importante, por lo tanto creo que puede tener un nuevo movimiento al alza y llegar hasta esta zona de acá. Bien, se mantiene sobre la línea de tendencia. Vamos a pasar al gráfico en diario. Se mantiene sobre la línea de tendencia, eso es importante porque la testeó en 3 ocasiones, por lo tanto ya tenemos una línea de tendencia más consolidada. El piso de esta línea pasa hoy por hoy por la zona de los 360 pesos aproximadamente, lo cual tiene bastante margen respecto al precio que está actualmente, pero lo ideal sería que se sostenga en primera medida sobre los 420 pesos, 425 pesos aproximadamente, y luego que se mantenga sobre la zona de 400 pesos. Bien, son los dos valores a controlar en primera instancia. Hacia arriba tenemos para superar la zona de 480 pesos, que fue alcanzada en varias ocasiones sin éxito, por lo tanto es una resistencia fuerte. Debería quebrarla con volumen, lo ideal, y desde ahí pensar ya en ir a buscar la zona de 526 pesos y finalmente zona de 594 pesos en caso de quebrar las resistencias anteriores. Bien, ese es más o menos el panorama de Cablevisión, que repito, mantiene una tendencia consolidada, por lo menos de mediano plazo, y hoy por hoy pasa por los 360 pesos aproximadamente, así que es el valor que tenemos que tener en cuenta como para continuar con este movimiento alcista. Bueno, espero que les haya sido de utilidad el informe, que les haya gustado.
Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios. Si les gusta el contenido, los invito a que se suscriban al canal y activen las campanitas para que les lleguen las notificaciones. Muchísimas gracias por ver el video y participar del contenido, y los invito también a que me sigan en Instagram, @accionesargentinas, donde subo bastantes análisis y contenidos todos los días o casi todos los días, y les agradezco también a quienes me siguen ahí porque pude superar ya los 20.000 seguidores, así que muchísimas gracias.